noción de derechos humanos es un producto de la filosofía. Fueron filósofos y filósofas quienes la pensaron y fueron movimientos sociales, como por ejemplo en nuestra región, la Revolución de Mayo, 2 siglos atrás, quienes la tomaron como bandera. Antes de eso, antes de Moreno, de Artigas, de Belgrano, nadie en estas tierras hablaba de derechos de las personas o de los pueblos. Decir que los derechos humanos son una creación, un producto, una ficción, no es algo despectivo, sino más bien descriptivo. Ficción significa algo que no existe objetivamente. Quiere decir que no es algo que descubrimos en la naturaleza, como la ciencia descubrió la célula, el átomo o los agujeros negros. No, a los derechos humanos los proponemos, los postulamos y luego decidimos, o no, orientar nuestras vidas en función de eso. Eso no significa banalizarlos, sino todo lo contrario. Es darnos cuenta de que es quizás lo más elevado que hemos creado las personas, los seres humanos. La idea más transformadora de la humanidad en toda su historia. La de aceptar que cada persona, por el solo hecho de estar viva, tiene una serie de atributos que deben ser respetados siempre. Durante mucho tiempo, casi hasta la actualidad, hubo filósofos que defendieron otras ficciones, muy reñidas con esta. La idea de que hay razas o naciones, o clases sociales, o un sexo superior a los demás. La idea de que hay personas que por designio de alguna divinidad tienen la potestad de hacer lo que quieran con las demás, de mandarlas a la muerte por sus intereses, o de hacer con su prójimo lo que deseen. Son esas viejas ficciones a las que llamamos monarquías, o racismo, o clasismo, o machismo, o esclavismo, y que por desgracia muchas de ellas siguen aún vigentes. Costó años, y costó también mucho dolor, empezar a adoptar esta valiosa ficción de los derechos humanos. Recién hace 72 años, un suspiro comparado con los miles de años de la humanidad. Y sigue costando mucho que se la respete. Todavía no se entiende bien, por ejemplo, que todos los derechos humanos son igualmente valiosos, que no hay algunos más importantes que otros, que el derecho a una vida libre de violencia es tan importante como el derecho a la vivienda, o que el derecho a la salud es tan importante como el derecho de asociarse libremente, o que la clave del respeto a los derechos humanos es que todas las personas puedan ejercerlos, porque si el derecho a la propiedad o el derecho a la educación solo son ejercidos por unas pocas personas, deja de ser un derecho y se transforma en un privilegio. Sin embargo, todavía no logramos verlo de ese modo, y quizás es por eso que se cumplen tan poco. Hay incluso personas que justifican o relativizan algunas violaciones a los derechos humanos cuando las cometen gobiernos que les resultan simpáticos. Pero eso no es válido éticamente. Y nos hace dudar, con razón, de quienes se digan defensores de los derechos humanos cuando solo los defienden si eso conviene al sector o a la corriente de la que forman parte. Quien disimula crímenes contra la dignidad humana a los gobiernos que les resultan simpáticos se hace como mínimo moralmente cómplice. Es que los derechos humanos no tienen partido, ni sector, ni color, ni nacionalidad. Como escribió Rosa Luxemburgo, la libertad siempre ha sido y es la libertad para aquellos que piensan diferente. Me parece que no hay un sentido más elevado, más alto, más importante que el de los derechos humanos. O quizás sí, el de lograr integrar armónicamente esos derechos que los seres humanos nos atribuimos a nosotros mismos con los de la naturaleza, con los del resto de los seres vivos. Pero eso lo conversaremos en otro toque.